tenían ustedes tarea, ¿se acuerdan? Habíamos visto, estuvimos haciendo unas, nos había quedado el ejercicio 13 de la guía y el ejercicio que estaba en las diapos, ¿no? ¿Lo pudieron hacer? ¿Se acordaron? ¿No se acordaron? Sí, sí. Bien. Comparto rápidamente y ustedes me dicen si tienen alguna duda. Por un lado era el ejercicio que nos había quedado acá al final, como ejercicio adicional, y el ejercicio 13, ¿bien? Este es el mismo que estaba en la guía. Si quieren, me pueden, quien lo haya resuelto, me puede dictar las respuestas y los ponemos en común. Les dice el ejercicio 13. La sacarina, un sustituto del azúcar, es un ácido débil con un pKa de 2,32 a 25 grados centígrados. Se disocia en una disolución acuosa como siguen. Y acá tienen la ecuación. Habíamos llegado a escribir o expresar la constante de acidez, que se acuerdan era una constante de equilibrio asociada a los ácidos cuando se disuelven en agua, ¿bien? Que nos sirve para calcular los valores de pK. Y este cuadrito lo habíamos planteado para mostrar que si inicialmente yo pongo en la disolución 0,1 molar de esta sacarina, pasado un tiempo eso va a tender al equilibrio, entonces va a haber un cambio en donde parte de esa sacarina se va a disociar, y digo parte porque era una disolución, era un ácido débil, y es parte de esa disolución va a generar protones y la otra parte, ¿no? La base conjugada. Y al finalizar el equilibrio íbamos a tener estas concentraciones que teníamos que calcular, ¿tá? ¿Cómo las calculaban? Reemplazando estas expresiones con incógnita en la ecuación de la constante de acidez, ¿está? Y vamos a hacer una simplificación donde la resta de x en el denominador la íbamos a considerar despreciable y llegábamos a esta ecuación, ¿bien? ¿Cuánto les dio la concentración de protones? ¿0,019 puede ser? 0,019. ¿El resto? ¿Está de acuerdo? ¿No? 0,02 a mí. Bien, es una cuestión de redondeo. Quien me dijo 0,02, evidentemente está redondeando acá, pero están en el rango. Bien, entonces, ¿cuánto nos da? Teníamos que calcular el pH de la disolución. Bien, entonces vamos a anotar acá el pH, que es menos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? ¿Cuánto les dio esto? 1,7. Sí, eso. 1,7. Bien, entonces ahí les queda el valor del pH, ya sería lo único que les quedaba resolver en el ejercicio. Fíjense que son varios pasos, pero
no es difícil, digamos, de resolver, ¿está? Lo único que tienen que acordarse, o sea, no tienen que memorizar grandes fórmulas en estos casos, simplemente acordarse las relaciones de pKa, pH con la constante de acidez, con la concentración de protones, y poder, en todas las ecuaciones químicas, poder expresar, en todos los casos, poder expresar la ecuación de equilibrio de reacción, en este caso, constante de acidez. Y el otro ejercicio que tenían era, se prepara una disolución de hipoclorito de sodio en agua, suficiente para tener 2 litros de disolución. Si la disolución tiene un pH de 10,5, ¿cuántos moles de hipoclorito de sodio se agregan al agua? ¿Bien? Entonces acá era similar el planteo, pero teníamos que empezar, teníamos otra incógnita, con lo cual teníamos que empezar de atrás para adelante. ¿Está? Entonces, conozco el pH, entonces lo primero que voy a poder calcular es el pOH y la concentración de oxidrilo, o también alguien podría haber planteado, bueno, con el pH calculo la concentración de protones, lo relaciono con la K-Water y de ahí directo calculo la concentración de oxidrilo. Cualquiera de los dos caminos son válidos, ¿está? Entonces, ¿cómo les quedó el cálculo de la concentración de oxidrilos? 3,16 por 10 a la menos 4 puede ser. 3,16 por 10. A ver, nunca me Profe, ¿y sale. esto cómo lo sacaste? ¿Cómo la sacás? Mira, acá tenés. Acá vos tenés la concentración de, perdón, el valor del pH, ¿bien? Por eso yo acá les puse, pueden calcular primero el pOH, que para calcular el pOH, a ver si lo tenía escrito en esta o en, Claro. lo tenía en otra diapositiva quizás. Estaban en unas diapositivas previas. pH y pOH se relacionaban de manera similar como tenían con la K-Water, ¿está? O sea, K-Water relaciona concentración de protones y concentración de oxidrilos, ¿está? Pero también pueden relacionar pH y pOH, ¿está? De esa manera. Y eso lo van a sacar a partir de este valor. A ver, vamos a expresarlo. Yo sé que si el pH es de 10,5, tengo dos opciones. Puedo hacerlo así. El pH es igual a menos logaritmo, voy a agrandar un poquito la letra. Menos logaritmo de la concentración de protones. Bien. Y si saco la concentración de protones, después voy a poder calcular la concentración de oxidrilos. ¿Está? O sea, despejo de acá la concentración de protones, lo relaciono con K-Water y llego a la concentración de oxidrilos. O hago esto, relaciono directamente pH con pOH, y también después, una vez que tengo pOH, calculo la concentración de oxidrilos. ¿Está? ¿Entienden eso? Genial. Entonces, una vez que llegué a la concentración de oxidrilos, esta concentración, fíjense que es la concentración de oxidrilos una vez que ya se hizo la disolución. ¿Está? Entonces, esa concentración la vamos a escribir acá. Es 3,16, porque es más fácil.
Acá. Es en esta posición. Ahí Profe, está. para pasarlo a pH hay que hacer menos logaritmo, pero para pasarlo de pH a concentración, ¿qué tengo que hacer? La inversa, o sea, la inversa del logaritmo. Claro, la exponencial, profe, 10 puede a ser. la menos algo. Sí. Tal Tipo, cual. se puede hacer eso como un cálculo matemático ahí. 10 a la menos algo, que en realidad el menos viene de acá. ¿Está? Fíjense que acá ustedes reemplazan el pH es 10,5. Si pasan el menos del otro lado, le queda menos 10,5 y hacen la exponencial, como bien dijo, no escuché si era su compañero o su compañera, y llegan a la concentración de protones. ¿Está? A la concentración de protones, tengan en cuenta eso, después recién tienen que calcular la de oxidrilos. Bien, esta es la concentración de oxidrilos. ¿Qué más puedo completar en esta tabla? O sea, sé que el cambio es la concentración de hipoclorito inicial, está, menos X, perdón, el cambio es menos X. Así. El cambio sería menos X, X y X. ¿Está? La concentración inicial menos X me queda al final. Y yo acá ya tengo la concentración de oxidrilo, ¿está? Que es igual a lo que se generó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque no tengo otra fuente de oxidrilos en el medio. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. Acá no hay que, porque viste que dice 2 litros, no hay que pasarlos a 1000 mililitros. Mira, cuando vos haces el cálculo de la concentración, esto es concentración, o sea que esto es molar. ¿Está? O sea Acá que vos tenés estaría en concentración. 1000. ¿Cuándo vamos a tener que considerar esos 2 litros? Cuando lleguemos a la respuesta final, porque acá es cuántos moles de hipoclorito se agregan al agua. ¿Está? Pero para saber cuántos moles de hipoclorito tengo que, en principio, trabajar con concentraciones y luego hacer el pasaje. ¿Está? Listo, gracias. Entonces, se generó esta concentración de oxidrilos. Eso lo conozco por el valor de pH que me dan. ¿Está? Esta concentración de oxidrilos, ¿de dónde viene? De la disociación o de la reacción en agua de esta base débil. ¿Está? Es esto. X es igual a la concentración de oxidrilos que se generó. ¿Bien? Y es igual a lo que tienen acá abajo, que lo calcularon por el pH. ¿Está? Ahora, ¿cuánto tengo de esto? Del ácido hiperclórico. Al final, ¿cuánto tengo? X. X, ¿bien? ¿Cuánto vale X? 3,16. Exactamente, voy a tener esto mismo. Va a ser este mismo valor.
¿Está? Porque la disociación me da eso. Bien, entonces conozco esta concentración, conozco la concentración de los oxidrilos, y la concentración inicial del hipoclorito es justamente la incógnita que me va a servir después para responder la pregunta del ejercicio. ¿Está? Ahora, ¿qué puedo hacer una vez que ya completé la tabla? Esto obviamente inicialmente no había nada, ¿no? Usar la KB. Bien, usar la KB. Me dan el dato que KB es 3,33 por 10 a la menos 7. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a hacer es expresar la constante KB. Tengo que ver cómo me queda, expresada en, obviamente, concentraciones. KB va a ser igual a ¿qué? 3,16 por 10 a la menos 4 a la 2. Antes de reemplazar, hagamos la expresión. La expresión general y después reemplazamos. ¿Concentración de qué? Del HClO. Del ácido hiperclórico. Bien. Del ácido hiperclórico por la concentración de oxidrilos. Esto dividido, ¿qué? ClO. Bien, la concentración del hipoclorito. ¿Está? Entonces, esta es la constante de la expresión, perdón, de la constante KB. ¿Está? Una vez que tengo esta expresión, ahora sí voy a reemplazar. ¿Está? Me va a quedar, en realidad podría haber dejado el subrayado. Esto. Ahí lo arreglo. Bien, estos dos multiplicados entre sí, vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede mejor, y en el denominador me va a quedar la incógnita. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la concentración de hipoclorito inicial menos X, que también ya lo podemos reemplazar. ¿Está? Sería esto. Así nos quedaría la ecuación. El valor de KB lo tenemos acá arriba, o sea que simplemente es hacer el despeje de Profe, y en la este caso, concentración. Sí. ¿el X se puede despreciar? Es que en realidad tenés el valor. Claro, ya lo tenés. No tenés problema, o sea, en las otras ecuaciones despreciábamos el X, ¿por qué? Porque la ecuación que me quedaba era bastante Sí, engorrosa. había que usar la resolvente. Claro, entonces, en este caso, no deberían tener problemas, simplemente es despejarlo, ¿está? Si quieren, lo que pueden hacer es comparar los dos valores, cómo les da despreciando y cómo les da sin despreciar esta cantidad
la X, digamos, que tienen Buenísimo. en la ecuación, ¿está? Pero en principio, si se fijan, cuando esto lo pasan multiplicando, directamente ya les queda en un solo término la incógnita, entonces no deberían tener problema. ¿Bien? Profe, o sea que después de despejar ya está todo. Ya está, no, a ver, ya está la concentración de hipoclorito inicial. Pero acuérdense que nos preguntaba el ejercicio, ¿cuántos moles? ¿Ah? Entonces, no sé si alguien calculó esto. A mí me dio 0,3, sin tener en Cero- cuenta la X. 0,3. Bien. Si quiere alguien Profe, hágalo, o sea, despejando de acá directamente y comparamos. profe, ¿por qué multiplicas por 3,16 a la 3,16 por 10 a la menos 4 el hipoclorito? Entonces, acá Ahí arriba, abajo. no, No, no lo estoy abajo. multiplicando, es una resta. Ah, ok. Lo estoy restando, porque ¿Pero ¿de lo dónde resto o sale es eso de diferencial? acá? Disculpa, justo hablé encima de lo que dijiste. ¿Lo resto? Claro, fíjate que es esta expresión, porque yo tenía una concentración inicial, que no la conozco, luego la disolución va a tender al equilibrio, entonces parte se va a disociar, por eso es menos X. Y ahí me queda la incógnita para nosotros en este ejercicio, es la concentración inicial. ¿Está? Por eso es esa concentración inicial menos X, que es la parte que se disoció. Ok, ¿Bien? sí, gracias. ¿Alguien más calculó Sí, a mí la me dio igual, concentración? profe. Igual, 0,3. Sí, sí. Perfecto. Esto es 0,3 molar. ¿Está? Entonces, 0,3 molar, ¿qué nos dice? Que tengo 0,3 moles de este hipoclorito en 1 litro. ¿Está? Entonces, ¿cuántos moles de hipoclorito de sodio se agregaron al agua? Si preparé una disolución de 2 litros. 0,6. Queda. 0,6. ¿Está? Profe, ¿por qué aparece Na, o sea, de sodio arriba? A ver, No está raro. acuérdense que teníamos los elementos del primer grupo de los metales, que eran iones que en general no iban a participar en las reacciones ácido-base. ¿Está? Entonces, el sodio está como contraión del hipoclorito, ¿está bien? Pero cuando lo agregas al agua, el sodio se disocia totalmente del hipoclorito. ¿Está? Entonces, por eso no lo consideramos en ningún cálculo, porque no participa en la reacción química, pero bueno, sí te lo nombra en los moles de lo que vos agregás, porque en realidad vos terminás agregando la sal, no el
ya hoy se las dejo en el EVA, donde vamos a empezar a considerar otras situaciones, ¿está? Hasta ahora estábamos hablando de ácidos fuertes, ácidos débiles y las disoluciones acuosas, ¿bien? Cálculos de pH, pOH, concentraciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en esta segunda guía el efecto del ion común y, si no me equivoco, también hay de titulaciones y soluciones amortiguadoras y demás. Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Ven? Habrán visto en la teoría que el efecto del ion común se da en este cambio de disociación de un ácido débil, ¿bien? El grado de disociación de un electrolito débil disminuye cuando se agrega a la disolución un electrolito fuerte que tiene un ion común con el electrolito débil, ¿bien? Y acá les copié un ejemplo. Si consideramos la disolución que contiene no solo el ácido débil, sino un electrolito, un ácido fuerte con ese ion común, acá el ejemplo que tienen es el ácido, el ácido acético, y además una sal soluble del mismo ácido. Fíjense que tienen esta parte, y esta parte son la misma, ¿está? Y hablamos de sal soluble porque fíjense quién está como contraión, el sodio, que como les dije antes, son esos cationes que cuando están en una sal y se disuelven en agua, se disocian totalmente, ¿está? Entonces es como que voy a tener por un lado los iones sodio y por el otro lado los iones acetato, ¿está? Como es este ácido es un electrolito débil, va a tener un equilibrio, ¿está? Entonces, si no estuviese la sal, yo tendría este equilibrio que llega en algún momento a determinadas concentraciones, ¿bien? Pero al agregar este ion común, lo que pasa es que se desplaza el equilibrio, ¿bien? ¿Hacia dónde? Como les muestra la flecha, en este caso, hacia la izquierda, ¿bien? ¿Por qué principio? Le Chatelier. Claro, algo similar a lo que es Le Chatelier. Le Chatelier habla de una perturbación del equilibrio, que es como un efecto de acción y reacción, porque es agrego una cosa y se mueve el equilibrio. En este caso, directamente, inicialmente se agrega el ion común, ¿está? Estrictamente, no sé si se considera Le Chatelier, pero bueno, la idea, el concepto es similar, ¿está? Estoy agregando algo que perturba el equilibrio, entonces me desplaza el equilibrio hacia otras concentraciones, en definitiva, ¿está? Entonces, acá tenemos un ejemplo, un ejercicio resuelto. Les dice, ¿cuál es el pH de una disolución preparada agregando 0,3 moles del ácido acético? Fíjense que es el mismo que el ejemplo, y 0,3 moles de acetato de sodio, es decir, el ion común, esta sal
que se disocia totalmente. A suficiente agua para obtener 1 litro de disolución. ¿Está? Entonces, hago como habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Planteo el equilibrio, ¿está bien? Y planteo este cuadrito. Entonces, ¿qué tengo al principio? Bueno, el ejercicio me dice que tengo 0,3 moles del ácido acético. Pero en este caso, en lugar de poner 0 y 0 en el lado derecho, ya inicialmente tengo una concentración de este anión, ¿está? Del anión acetato. ¿Qué cuánto tengo? Bueno, me dice el ejercicio 0,3 moles de acetato de sodio, ¿está? Entonces ya inicialmente hay 2 especies que tienen una concentración. La expresión del cambio es igual que antes. Menos X, es decir, parte del ácido acético se va a disociar, más X para la concentración de protones y la concentración de aniones, que son estos moles que se van a generar, ¿está? Esta molaridad que se va a generar. Y entonces en el equilibrio voy a tener la concentración inicial del ácido acético menos lo que se disoció, una concentración de protones que va a ser igual a X, pero en este caso la concentración de acetato, además de el X proveniente de la disociación, voy a tener una concentración inicial, ¿está? Le voy a sumar esa concentración inicial, ¿está? Esto, como antes, voy a reemplazarlo en la constante de acidez. Bien, acá tienen la constante de acidez, es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. La expresión es, como siempre, productos sobre reactivos, concentración de protones por concentración de acetato sobre concentración del ácido. Bien. Reemplazo. Concentración de protones es X. Concentración de acetato, fíjense que vamos a hacer la simplificación como hacíamos en otros casos. Voy a considerar que este X es despreciable y voy a decir que es 0,3 la concentración inicial. ¿Está? Y la concentración del ácido acético, voy a hacer lo mismo. Voy a considerar despreciable la concentración, el menos X, y voy a quedarme con el 0,3. ¿Está? En definitiva, si yo despejo X, voy a poder llegar a la concentración de protones. Obviamente este ejercicio es bastante simple porque, bueno, coinciden las concentraciones iniciales de los dos, tanto del ácido como del electrolito, entonces esto se simplifica, y X me queda 1,8 por 10 a la menos 5 molar, que es la concentración de protones. ¿Está? Esto no siempre va a ser así, es justamente en este ejemplo. Una vez que calculo la concentración de protones, expreso la concentración, el valor del pH. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué el acetato de sodio no está en la reacción? Porque fíjate que es el mismo anión que se genera de la disociación del ácido acético. ¿Está? Fíjate que tenés carbono 2, hidrógeno 3, oxígeno 2. ¿Está? Es exactamente igual a esto. Nada más que tenés por parte del ácido acético, una parte se te va a disociar y después la mayoría de la concentración la tenés por parte del acetato de sodio. ¿Está? Yo agrego la sal a la disolución. Bueno, ¿Está? gracias. Sí. Entonces, fíjense que en este tipo de ejemplos voy a tener
si bien otros valores de concentraciones iniciales, al final van a terminar haciendo los mismos cálculos que hacían para el cálculo de pH y de concentraciones que hicimos en los ejercicios que tenían de tarea, ¿está? Tienen la expresión, completan la tabla, ¿está? Simplemente tienen que estar atentos a esto, a qué especie es la especie o el ácido o la base débil, y cuál es el electrolito fuerte, que en este caso lo van a encontrar siempre como sales, ¿está? O como ácidos fuertes o bases fuertes, ¿está? Entonces, acá les copié el ejercicio 1 de la guía, que les pide que calculen la concentración del ion fluoruro y el pH de una disolución 0,2 molar respecto al ácido fluorhídrico y 0,1 molar respecto al ácido clorhídrico. ¿Bien? Entonces, leyendo este ejercicio, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tipo de...? O sea, lo primero que tendríamos que hacer es clasificar los ácidos. ¿Son ácidos fuertes, son ácidos débiles? ¿Está? Eso sería lo primero. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿es un ácido fuerte o un ácido débil? Fuerte. Fuerte, ¿bien? Es decir, que este ácido clorhídrico va a disociar totalmente en disolución acuosa. Eso implica que si tengo 0,1, a ver, voy a salir de la presentación así puedo escribir. Si yo tengo que la concentración del ácido clorhídrico es igual a 0,1 molar, esto va a ser igual también, por ser un ácido fuerte o un electrolito fuerte, a la concentración de ¿qué? Una vez que se disuelva en agua. De cloro y de hidrógeno. Bien, de cloruro y de protones. ¿Está? Yo sé que se disocia. El cloruro, en este caso, no va a influir, no va a afectar en nada, pero sí la concentración de protones. ¿Está? El agregado del ácido clorhídrico, en este caso, va a generar protones en el medio. ¿Bien? ¿Y el ácido fluorhídrico es un ácido fuerte o un ácido débil? O sea, ¿se va a disociar totalmente o parcialmente? Es débil. Es débil, o sea que se va a disociar parcialmente, ¿está? Entonces tengo un ácido débil que se disocia parcialmente y un ácido fuerte que me genera un ion común con el ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque tengo protones, ¿está? Al igual que acá tengo protones en el ácido fluorhídrico, ¿está? Entonces, expresen la ecuación, hagan el cuadrito y ya sabiendo esto pueden calcular el pH y la concentración de ion fluoruro del ejercicio. ¿Bien? Profe, yo como que no me ubico para expresar la reacción. Bien. Fíjate que vos tenés un ácido. ¿Está? ¿Cómo se va a disociar un ácido en agua? ¿Qué me va a generar este ácido fluorhídrico? Partamos de una cuestión. Iones flúor y protones, ¿está? Claro. Y como es un ácido débil, va a ser un equilibrio, como acá.
Ahí está. Va a ser una expresión bastante similar a la que tiene acá arriba. Claro, pero ponele con el ácido clorhídrico, ¿qué hacemos? Es otra reacción. No, dijimos que es un electrolito fuerte, o sea que lo único que me va a interesar del ácido clorhídrico es que tengo una concentración inicial de protones. O sea ¿Están? que Es el usamos la ion común. concentración inicial de protones, esa, Ujú. el otro. Claro, en la ecuación del ácido fluorhídrico. Ahí está, para poder expresar la constante de acidez de la reacción y luego poder calcular el pH. O sea, vamos a tener 0,1 molar de concentración inicial. Ujú, de protones. Y por otro lado, van a tener también una concentración inicial de ácido fluorhídrico. ¿Está? De lo que no van a tener concentración, o mejor dicho, que van a tener una concentración inicial igual a 0, ¿es de qué ion? Flúor. De Fluoruro. fluoruro. ¿Mm? Vamos a tener 0 molar de fluoruro. Después, el cambio lo van a expresar como lo tienen acá, menos x más x, eso siempre se mantiene. Y después suman lo inicial con el cambio y llegan al equilibrio.
Profe, en este ejercicio que nos diste, ¿no hace falta la K? Sí, señor. Hace falta la KA. Ahora se los paso. Vale, gracias. Acá. Este es el valor de la K del ácido fluorhídrico.
¿Y pudieron calcular? ¿Llegaron a la concentración de fluoruros? Sí. A mí ¿Cuánto me les dio? costó despejar, estoy en eso. Ok. Acordate de las simplificaciones, ¿eh? Acuérdense que si tienen ya una concentración inicial más o menos grande, el más X y el menos X en general se simplifican, o sea, se desprecian, ¿está? Porque Ah, sí, me quizás había ahí olvidado. es donde, claro, es ahí a donde te va a costar despejar, si no. Los desprecias porque comparado con esa concentración inicial, esa pequeña concentración por la disociación del ácido va a ser muy chiquita. Entonces las desprecias. Bueno, corregimos. ¿Cómo les quedó el valor de la concentración de fluoruros? A mí me dio 1,36 por diar a -3. A mí también. Bien. ¿Qué hicieron? Porque a mí me dio distinto. Miren, vamos a poner en común esta parte. Acá tienen expresada la ecuación. Ahí. La ecuación del equilibrio del ácido fluorhídrico, que me genera protones y fluoruros. Hago el cuadrito como antes. Inicialmente tengo 0,2 de ácido fluorhídrico, 0,1 de protones. ¿Bien? Y 0 de fluoruro. Hago el cambio, menos X más X más X, y en el equilibrio voy a tener 0,2 molar menos X de ácido fluorhídrico, 0,1 más X de protones y X de fluoruros. ¿Bien? Dijimos que la constante de acidez era igual a 6,8 por 10 a la menos 4. Escribo la ecuación de la constante de acidez y reemplazo las concentraciones finales en el equilibrio, ¿no? Como les dije, hacemos la simplificación, porque acá el más X lo desprecio y el menos X lo desprecio. Bien, me queda 0,1 por X sobre 0,2. ¿Está?
Y ahí, esto igual a la constante de acidez, despejo X, y me queda acá el despeje, y es el resultado entonces 1,4 por 10 a la menos 3. ¿A alguien le dio distinto? Ahora que ve la resolución, ¿nota dónde está la diferencia? Sí, sí, profe. Bien, entonces, acuérdense siempre, o sea, van a tener que acordarse de varias cuestiones. Una, cuáles son los electrolitos fuertes, cuáles son los débiles, eso de base, si no se lo acuerdan al principio, van a obtener las tablas para esa tabla donde aparecían las escalas de la fuerza de acidez y basicidad. O si es un ácido o una base un poco rara, seguramente en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio les va a decir, bueno, es una base débil, un ácido débil. ¿Bien? Y poder plantear esto, o sea, siempre tienen que tener en mente, tienen que poder expresar la ecuación del equilibrio, porque si no expresan bien la ecuación del equilibrio, después no van a poder reemplazar en la constante de acidez. Entonces, esta parte es fundamental, la primera parte es fundamental, porque después lo otro es matemático, pero la primera parte es decir, bueno, cómo se da el equilibrio y cómo me queda la expresión de la constante de acidez, o, si fuese una base, la constante de basicidad. ¿Mm? Bien. Estamos hasta acá. Estaba mirando que en la guía no tienen muchos ejercicios de ion común, ¿está? Pero porque tienen más de soluciones amortiguadoras. Entonces, vamos a mirar rápidamente un repasito de las soluciones buffer o soluciones amortiguadoras para poder hacer alguno de los ejercicios de ese tema, ¿está? Alcanzaron a verlo en teoría, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué es una solución amortiguadora? De lo que se acuerdan. ¿O para qué se usa? ¿Para qué me sirve? No era para mantener el pH en equilibrio. Que no tenga Bien, cambios. es para regular el pH, es decir, yo necesito, supongamos, que una determinada sustancia esté a un pH constante, entonces agrego un buffer a esa disolución para que se mantenga, ¿bien? O necesito hacer una reacción química que ocurre a determinado pH, entonces agrego el buffer para que se pueda mantener, ¿está? Se utiliza bastante en, digamos, determinaciones, por ejemplo, en determinaciones de espectrofotométricas de alguna propiedad, por ejemplo, es necesario el agregado de soluciones buffer, ¿bien? Es muy utilizado. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahora es poder entender cómo funcionan estas soluciones, ¿bien? Como les dice acá, una solución amortiguadora o un buffer va a contener un par conjugado ácido-base débil, ¿está? Bueno, lo que dijimos recién, resisten cambios drásticos de pH, ¿bien? Cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base fuerte, ¿bien? Y esto se da porque, como tiene una especie ácida, débil, neutraliza los oxidrilos, y tiene otra especie básica débil que va a neutralizar los protones que sean agregados, ¿está? Entonces, es como que de esa manera regula o contrarresta los cambios que se den, ¿está? Obviamente estamos considerando pequeñas cantidades, si nosotros agregamos una gran cantidad de ácido fuerte o de base fuerte en una solución buffer,
no va a cumplir su función, ¿eh? Tiene que ser pequeñas cantidades. Vamos a ir rápidamente de esta parte. ¿Qué vamos a poder definir de una solución de amortiguadora? ¿Bien? Capacidad amortiguadora y pH, ¿bien? Cuando yo preparo un buffer, lo preparo para determinado pH, ¿está? Es decir, como yo quiero regular a determinado pH, voy a necesitar que la composición de la solución amortiguadora me genere este valor, ¿está? Entonces, vamos a definir, dijimos, capacidad amortiguadora, que es la cantidad de ácido o de base que el buffer puede neutralizar antes de que el pH comience a cambiar apreciablemente, ¿bien? Y eso va a depender entonces de qué ácido y qué cantidades de ácido y de base ya contenga el amortiguador, ¿bien? Y el pH del amortiguador depende de la constante del ácido y las concentraciones relativas de ácido y de base que constituyen el amortiguador, ¿bien? El pH depende de cómo formé la mezcla y eso también me va a definir después la capacidad amortiguadora. ¿Cuánto resiste ese buffer? ¿Está? Entonces, acá tenemos una expresión que vamos a utilizar bastante, ¿no? Yo tengo un ácido, acá lo tienen expresado de manera general, en su equilibrio de disociación. Tenemos la expresión de la constante de acidez, y si queremos calcular la concentración de protones, despejamos de esa constante de acidez, ¿bien? Con la concentración de protones puedo calcular el pH, ¿no? Esta deducción es reemplazar, obviamente, la concentración de protones, esta es la expresión, perdón, del pH, ¿no? Menos logaritmo de concentración de protones, que a su vez es igual a menos logaritmo de la constante de acidez por el cociente entre la concentración del ácido y de la base conjugada, que es esto que tenemos acá. Bien. Se hace una separación de términos, y fíjense que acá tenemos que dijimos que esto era igual al pH, y el menos logaritmo de la constante de acidez ya lo habíamos expresado como constante de acidez, está pKa, perdón. Entonces, nos queda una ecuación en la que tenemos pH igual a pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base, ¿bien? Que acá hace una inversión, es decir, el menos lo pasa al interior del logaritmo, y eso hace que se invierta el cociente, ¿bien? Queda la concentración de base sobre la concentración de ácido, ¿bien? Y esto es la expresión o la ecuación que vamos a utilizar, donde la concentración de ácido y de base se refieren a las concentraciones del equilibrio del pan conjugado ácido-base, que sería el que tenemos acá. Ahí está. Y es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es básicamente la ecuación que nos va a servir para calcular el pH de una solución amortiguadora, ¿bien? Conociendo las concentraciones de ácido y de base conjugada que agreguemos a la mezcla. ¿Estamos? Bien, acá tienen un ejercicio que les pide decir cuál es el pH de un amortiguador compuesto por ácido láctico, que tienen la fórmula molecular, 0,1 molar, y lactato de sodio, ¿bien? ¿Qué notan acá?
fíjense que estas dos concentraciones corresponden ¿a qué? A el ácido y su base conjugada. ¿Está? El ácido láctico estaría en este lado de la ecuación, y el lactato de sodio sería este X-, ¿está? Esa base conjugada. La constante del ácido láctico es de 1,4 por 10 a la menos 4. ¿Está? Entonces, si se fijan, es un cálculo relativamente simple, porque yo voy a utilizar estas concentraciones para definir el valor de pH. ¿Está? Directamente puedo calcularlo en la ecuación. ¿Está? Entonces, acá tenemos, como veníamos haciendo, la expresión del equilibrio. Tengo el ácido láctico y el lactato. ¿Está? Su base conjugada. Concentración inicial es lo que yo agrego a la disolución. O sea, yo voy a tener esta cantidad de ácido láctico inicial. Protones no voy a tener inicialmente, y como estoy agregando base también, voy a tener esta molaridad de base al comienzo. ¿Está? Expresan el cambio y luego llegan al equilibrio. Bien, cuando llegan al equilibrio pueden, con el valor de la constante de acidez y la expresión de la constante de acidez, definir o encontrar la concentración de protones. Si se fijan, hasta acá es como hicimos en el caso del ion común. ¿Está? Tengo la concentración de protones y luego lo reemplazo en el pH. ¿Está? Esto sería si nosotros resolvemos el ejercicio tal cual como hicimos con ion común. ¿Está? Y este sería como el atajo. Podrías directamente calcular el pH a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Está? Y ahí, si se fijan, me da lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿podés pasar a la diapositiva anterior? Que le quiero Sí. sacar captura al... Dale. Gracias. Profe, y si lo hacemos de cualquiera de las dos maneras estaría bien, pero es mejor la más corta. ¿Sí? Estaría bien de las dos maneras, exactamente. Lo que pasa es que, obviamente, si vos aplicas esta ecuación, está siendo un poco más específico en cuanto al tema, y además más rápido. O sea, fíjate que acá tenés que expresar, hacer digamos, el despeje, despreciar términos, y ciertamente tenés más posibilidades de incurrir en un error en esta parte, en lo del despeje y demás, que directamente usar la ecuación. ¿Está? Que tampoco es una ecuación difícil de recordar, en el sentido de que, bueno, es pH igual a pKa menos el logaritmo de la base sobre el ácido. Es, dentro de todo, simple. ¿Está? Bien. Vamos a hacer, vamos a ver en la guía. Bueno, este es el, si no me equivoco, es el mismo. A ver, no sé si los valores son exactamente iguales.
0,12 y 0,1. Sí, me parece que es el mismo de la guía. Está, fíjense que el ejercicio 2 de la guía es el ejercicio que vimos recién, está como ejemplo. Así que en lo que nos quedaría, o lo que le quedaría a ustedes ahora para resolver en este ratito que nos queda es el ejercicio 3. Nos pide cuántos moles de cloruro de amonio se deben agregar a 2 litros de amoníaco para formar un amortiguador cuyo pH sea 9. Fíjense que acá vamos al revés. Acá me da el pH y tengo que saber cuánto agrego de cada uno. ¿Está? Obviamente ya les da el del amoníaco, tienen que calcular el del amonio. Para poner en común, así todos parten de la misma ecuación. ¿Cómo nos quedaría la ecuación del equilibrio que tenemos que expresar entre el amoníaco y el amonio? ¿Quién es el ácido en este par? ¿El amoníaco o el amonio? El amonio. El amonio. ¿Todos de acuerdo? Y el amonio va a quedar entonces de la siguiente manera. Va a tener una carga positiva. ¿Está? Fíjense que no voy a escribir el cloruro porque el cloruro es un ion espectador. ¿Está? Es la base conjugada de un ácido fuerte. Entonces voy a poner acá con igual para ser más simple, para no escribir la flecha. ¿Igual a qué? ¿Qué voy a tener del otro lado del equilibrio? Hidrógeno más NH3. Bien. Hidrógeno, acostúmbrense a partir de ahora a decir protones, ¿está? Cuando yo tengo el hidrógeno cargado positivamente, es un protón, ¿está? Entonces tengo protones y el amoníaco. ¿Está? Esta sería mi ecuación de equilibrio. Bien, tengo la concentración, o sea, la concentración de amonio es lo que tengo que saber inicial, ¿no? Inicial, tengo que conocer la concentración del amonio, que no la conozco, es lo que tengo que calcular. Luego, protones iniciales, se supone que tengo 0. ¿Y amoníaco cuánto tengo? 0,10. 0,1 molar. ¿Ven? 0,1, 0,10. ¿Está? Esta es la situación inicial. Y como hicimos antes, expresan los cambios del equilibrio. Con el pH lo pueden directamente reemplazar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch y calcular el cociente entre la concentración final de ácido y de base. ¿Está?
Bueno, este le va a quedar de tarea y el 4, ¿está? El 3 y el 4 lo van a hacer de tarea. Yo ahora de cualquier manera les voy a subir les voy a subir la guía, que no la tienen, pero si quieren ahora hacerle captura de pantalla para tenerlo a mano, el 3 y el 4 de tarea. Bien, ¿alguna duda, algo que haya quedado pendiente? Profe, Sí. por favor, ¿te puedo pedir un favor antes de que termine? Sí. ¿Viste la diapositiva que tenía la definición de capacidad amortiguadora? ¿Te Sí. puedo sacar una foto? Sí, sí.